buenos días con todos, somos Preuniversitario Semansky. Bueno, mi nombre es Caterina Morocho y soy profesora en Dominio Social y el día de hoy vamos a revisar algunos temas como son diferencia entre historia e historiografía, el protagonismo de la mujer en la historia, también vamos a revisar los aportes de las diferentes civilizaciones antiguas y finalmente vamos a revisar la influencia de Grecia en el mundo. Los orígenes y las primeras culturas de la humanidad. El día de hoy vamos a revisar los temas que corresponden a historia e historiografía, el protagonismo de la mujer en tiempos históricos, los aportes de las culturas antiguas, Grecia y su influencia. Como primer punto tenemos que tomar en cuenta cuál es la diferencia entre historia e historiografía. Por ello tenemos que saber primeramente qué es historia. Entonces, la historia es una ciencia social que tiene por objetivo el estudio de sucesos del pasado. En sí, aquí son los sucesos del pasado, las acciones que se tomaron en el pasado, ¿sí? Todo lo que acontece. Mientras que la historiografía, en cambio, es el conjunto de técnicas y métodos utilizados para describir los hechos históricos registrados, ¿sí? La una es lo que suscitó en el pasado y la historiografía, en cambio, es los métodos que se han tomado para describir lo que aconteció, ¿sí? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de historiografía, principalmente plasmados en lo que son textos, porque los textos pues describen lo que ha suscitado, ¿sí? Tenemos como un ejemplo a Isaac Asimov con su libro Historia Universal y pues un ejemplo propio que es de el libro Historia del Ecuador con el autor Enrique Ayala Mora. Vamos a ver un ejemplo en cuanto a lo que es historia e historiografía. Como podemos ver en la primera imagen, aquí vemos un grupo de alguna civilización precolombina que está celebrando alguna cuestión, ¿sí? Eso es una acción, algo que suscitó en el pasado. Mientras que en el lado derecho tenemos una imagen de lo que es un libro. Este libro va a describir lo que es suscitado, ¿sí? Entonces, por eso, pues aquí está resumen de historia del Ecuador, pues es un texto que pues ha utilizado ciertos métodos, ciertas técnicas para poder describir lo que ha suscitado. Ahora, vamos a ver en cambio el siguiente tema. El siguiente tema está relacionado con el protagonismo de la mujer en tiempos históricos. Y para ello vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. Para conocer la historia de la figura femenina, debemos tener en cuenta la influencia de acontecimientos que se ha evidenciado en el mundo antiguo, moderno y contemporáneo. La figura femenina siempre ha estado muy presente dentro de todas las etapas, ¿sí? Lamentablemente en algunas culturas, en algunos momentos históricos, pues se ha desmerecido esta actividad de la mujer. Ahora, vamos a ver algunas etapas que ha tenido la historia de las mujeres en lo que es la presencia política y la presencia en diferentes aspectos. Primero tenemos que en su etapa inicial, la historia de las mujeres se desarrolló con la finalidad de recuperar sus experiencias colectivas e históricas y hacer visible su papel como agente social. Sí, no se olviden, aquí van a ser primeramente como un agente social. Esto pues evidenciado como mujeres notables, personas que pues denotaban dentro de la sociedad, ¿sí? Pero en la segunda etapa vemos que la mujer ya no solamente se adentró en ser notable, o sea, hacerse notar, sino también pues ella va a dedicarse a elevarse como un elemento de un movimiento social, ¿sí? En el segundo se refiere a la historia contributiva, que considera a las mujeres como un elemento de los movimientos sociales. Aquí ya va a empezar a armarse ciertos movimientos de mujeres para conseguir ciertos derechos y demás. Ahora bien, estos dos niveles de conceptualización oscilan entre la victimización o el protagonismo, es decir, ver a las mujeres como eternas víctimas de una sociedad patriarcal o como constantes luchadoras por la transformación social y feminista, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver estos aspectos. Además también tenemos que estas dos visiones que les digo que puede ser como de victimización o de protagonismo, pues están relacionadas con el estudio de la opresión de las mujeres, ¿sí?
sin profundizar en las complejas relaciones y cambios que vivieron en las sociedades pasadas. Nosotros bien sabemos que el protagonismo dentro de la historia ha sido más para el varón, como que un poco minimizando el papel de las mujeres. Les puedo dar un ejemplo, incluso en el campo médico, pues para el medievo, para la Edad Media, sí han de conocer que muchas mujeres fueron ejecutadas pues por herejía, por considerarlas brujas, pero sin embargo ellas eran parteras, eran mujeres parteras que tenían muchos conocimientos en la medicina. Sin embargo, el ámbito médico ahorita está desarrollado también sí por mujeres, pero se ha visto un auge en lo que es el aspecto de masculino, sí, o sea, los médicos más han sido masculinos porque han estado apoyados de un grupo dominante con grandes recursos, tales como grupos religiosos o grupos que tenían bastante economía. Bueno, eso como ejemplo, para ver que se ha minimizado un poco lo que es el papel de la mujer dentro de la historia. Bueno, aquí vamos a ver algunas mujeres que han sido muy relevantes dentro de lo que es la historia. Aquí tenemos a Juana de Arco, una gran revolucionaria mujer que lamentablemente pues ustedes saben cómo fue su final, bastante triste. Aquí tenemos a Ana Bolena, Marie Curie. Como dato les comento que su nombre real pues es María Salomesa Slodowska y su esposo es Curie. Entonces, bueno, para que vean la relevancia que tenía pues estar junto a un hombre para poder tener protagonismo. Tenemos a Mata Hari, una gran espía, una gran investigadora, una mujer y bastante guapa, por cierto. Frida Kahlo, un representante artístico. Y pues aquí tenemos a la princesa Diana. Hay muchas más mujeres, ¿no? Esto solamente es como un ejemplo para que ustedes vean cuán importante es la mujer dentro de la sociedad. Ahora vamos a ver qué rol tiene la mujer en tiempos contemporáneos. La mujer actualmente pues es un pilar fundamental dentro de lo que es la familia y el hogar. En cuanto a América Latina, el papel de la mujer en el ámbito económico y político es cada vez más creciente, eso es muy positivo. En lo que corresponde a soporte económico a la sociedad, la participación de las mujeres en el mercado laboral durante la última década ha tenido un papel importantísimo en la reducción de la pobreza en las regiones. Actualmente nosotros vemos que las mujeres no están ya solamente en el hogar, también han salido al campo laboral y también esto ha ayudado en cierto caso a lo que es la economía y a la reducción de la pobreza. Aquí tenemos una imagen donde vemos a una mujer que junto a su niño pues está trabajando, ¿sí? La mujer cada vez más asume un rol protagónico en la economía, sin dejar de lado su naturaleza de madre. Ver mujeres con niños o sin ellos camino al trabajo en las ciudades de Latinoamérica no es nada nuevo, es cierto, ¿no? Muchos de nosotros tenemos a nuestras madres que apoyan en lo que es la economía del hogar. Ahora vamos a ver que en el ámbito político también se han hecho presentes como generadoras de conciencia social. El papel de la mujer ha evolucionado positivamente en la mayoría de los países, los cuales reconocen como prioritario el reto de conseguir mejoras en el ámbito de género, entendido no solamente como la protección de la mujer, sino como el ejercicio de los derechos entre hombres y mujeres y entre distintos grupos sociales, étnicos y regiones. Aquí podemos ver que la mujer no solamente ha buscado ciertos derechos para ella, sino también ciertas protecciones, ciertas cuestiones que no solamente recaen en la mujer, sino también en distintos grupos sociales, étnicos, ¿no? Bueno, una aclaración también aquí que en lo que es Ecuador, pues hubo bastante auge del papel de la mujer con la presidencia de Eloy Alfaro, ¿no? Él también crea algunas instituciones donde pueden ir mujeres a estudiar, porque tomemos en cuenta que en nuestro propio país, cuando estábamos en la época, en la época colonial, pues no había casi mucho estudio para las mujeres, considerando que estábamos en estas cuestiones de la colonia. Pero en la etapa republicana, pues también hay límites para la mujer y para las clases sociales menores. Entonces, con Eloy Alfaro, pues se da un auge, haciendo que se creen ciertas instituciones donde las mujeres puedan estudiar
Y un ejemplo de ello es Matilde Hidalgo, ¿no? Que es la primera mujer también en votar. Bueno, ahora vamos a ver algunas mujeres representantes del Ecuador. Y para ello, pues, les he puesto este poema. Y amarle pude, al sol de la existencia. Se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le hallé. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Este lindo poema es de Dolores Veintimilla de Galindo, una gran escritora, representante ecuatoriana. Y o sea, para que vean que la mujer no solamente tiene protagonismo dentro de lo que es el ámbito político, sino también el ámbito literario. Bueno, a continuación vamos a ver algunas imágenes de grandes mujeres ecuatorianas que han sido representantes por sus actividades, ¿sí? La primera que vemos aquí es Tránsita Maguaña, ¿sí? Esta mujer es una activista indígena ecuatoriana. Es una de las primeras referentes del feminismo en nuestro país. Es importante aquí reconocer que los movimientos indígenas siempre han buscado sus derechos. Entonces aquí no es de igual forma que estas mujeres pues siempre velan por sus comunidades y por las mujeres en este caso. La siguiente imagen que vemos a continuación es Manuela Cañizares. Ella es una mujer igual ecuatoriana que estuvo muy inmiscuida en el ámbito de la independencia, ¿sí? Para que vean también que no solamente los hombres estaban inmiscuidos en temas políticos, ¿sí? Ella también estuvo muy adentrada en esto. Matilde Hidalgo de Procel es la primera mujer en votar y una de las primeras beneficiadas de los proyectos que elaboraba Eloy Alfaro. Aquí tenemos a lo que es Manuela Espejo, hermana de Eugenio Espejo, que estuvo muy adentrada en los movimientos independentistas también. Y finalmente tenemos aquí a Dolores Carcuango, también es otra activista indígena que estuvo también a favor de lo que es la educación para sus comunidades y también muy a favor de lo que es a la mujer. Estos son como unos ejemplos que les he puesto de representantes ecuatorianos, también incluyendo nuestras raíces indígenas, que son muy importantes. Hay más mujeres, obviamente hay muchas más mujeres que lamentablemente han sido minimizadas y no se les ha dado el homenaje o no se les ha dado la importancia que realmente merecen. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema, que son los aportes de las culturas antiguas. Tomando en cuenta que estas culturas también se les denomina fluviales, ¿sí? Son culturas que han estado muy cerca de los ríos para poder desarrollarse, ¿no? La primera que vamos a ver es China y vamos a ser muy concretos en lo que son los aportes principalmente. Y pues ellos crean los textiles, ¿sí? De algodón, la seda es muy importante dentro de la cultura china, el papel, la tinta, la porcelana, también inventaron la pólvora. Entre sus principales creaciones artísticas destacan la pintura paisajista especialmente, y la milenaria acupuntura. También se les atribuye la invención de la brújula, el compás, el sismógrafo y por último construyeron la milenaria muralla china. No se olviden, ¿no? Estos son los aportes de China. Vamos con la siguiente cultura, que es India. Esta cultura, pues, tiene una arquitectura monumental, muy vistosa. Un ejemplo claro de esto, pues, es el Taj Mahal. Y, pues, crearon templos y pirámides escalonados. Crearon los números que usamos actualmente y que llamamos de forma incorrecta arábicos. Ellos son realmente los que crearon los números actuales. Inventaron el ajedrez. Les debemos también los fundamentos del álgebra y la trigonometría. Mientras que en Egipto tenemos unos aportes en cuanto a lo que es el ámbito médico, ¿sí? Elaboraron dos tipos de escritura, la jeroglífica y la demótica. La jeroglífica pues está encaminada a la definición a través de un símbolo, ¿sí? O sea, plasman un símbolo y eso tiene una idea
para ellos. La demótica, la diferencia entre el jeroglífico y la demótica, pues es que el jeroglífico era usado para clases sociales altas, mientras que la demótica era utilizada para el pueblo, netamente. Crearon formas de numeración y fórmulas para medir la tierra. Construyeron grandes embalses y canales. Crearon un calendario de 365 días. En arquitectura, sus grandes pirámides y esculturas aún están de pie. Crearon técnicas de embalsamiento de acuerdo a la clase social. Lo que les mencionaba, ellos tenían un gran conocimiento en el campo médico, en el ámbito anatómico, sabían muy bien cuál era la anatomía del ser humano para poder hacer todas estas cuestiones de las momificaciones y demás. También lo que es en el ámbito arquitectónico fue muy, muy importante, puesto que las pirámides se conservan hasta el día de hoy. A continuación vamos a ver lo que es Mesopotamia. En Mesopotamia tenemos algunas cuestiones importantes. Crearon la escritura, que se considera el más alto logro intelectual de la época, sobre una tabla blanda de arcilla, en la que se imprimían estas cuñas. El proceso evolucionó paulatinamente hacia otro más evolucionado. Las cuñas pues eran un sistema que en Mesopotamia pues se lo conoce como un sistema de contabilidad. También fueron los primeros en la historia que redactaron códigos de leyes escritas como el Código Hammurabi, que incluía la reconocida fórmula ojo por ojo, diente por diente. Nos legaron también la multiplicación, la división y el sistema sexagesimal. Lo que les mencionaba, que ellos en la escritura pues fue como una necesidad de un sistema contable. Por eso es que se realizan estas tablas de arcilla. Vamos con otros aspectos dentro de Mesopotamia. Fue que elaboraron los primeros contratos comerciales. Fueron precursores del cheque, la letra de cambio y el pagaré. Crearon el horóscopo y descubrieron los signos del zodiaco. Si crearon el horóscopo y estas cuestiones de los signos, me imagino que deben haber sido unos grandes astrónomos. Y claro, o sea, realmente. En la arquitectura crearon los zigurats, que servían de observatorio. En este ámbito también se les atribuye la invención de la bóveda, el arco y las rampas. Como les mencionaba, ellos eran expertos en lo que es la astronomía. Inventaron la rueda, este es un aporte sumamente importante. Inventaron la rueda y la utilización en la construcción de carros. En la imagen que vemos ahí, pues es un zigurat, que es un observatorio, ¿sí? Por eso es que ellos tenían esa relación con el horóscopo y demás cuestiones. Ahora bien, vamos a ver lo que es los griegos y la influencia, cómo es la influencia de los griegos en la cultura. Primeramente tenemos que tomar en cuenta que los griegos tienen aportes en varias áreas. Como es la matemática, pues tenemos el teorema de Pitágoras. En la astronomía, los griegos fueron de las primeras civilizaciones en estudiar las estrellas y nombrar constelaciones. También las aportaciones de muchos griegos al concepto del sistema solar. En cuanto a la geografía, el cálculo de la circunferencia de la Tierra es tal vez uno de los más importantes. Mientras que en la filosofía, los primeros filósofos fueron griegos. Aristóteles fue uno de los más grandes filósofos del mundo antiguo, además de Platón, Sócrates y Anaxímenes, ¿sí? Dentro de lo que es el mundo griego, pues se va a establecer ciertas leyes que vamos a ver a continuación. Y es muy importante tomar en cuenta que había un desarrollo dentro de lo que es el ámbito astronómico, dentro de las matemáticas, la geografía y pues netamente dentro del pensamiento, que es la filosofía, ¿no? Aquí tenemos una imagen donde vemos algunos aportes también. Hay que tomar en cuenta que dentro de la arquitectura también tuvieron aportes, dentro del ámbito artístico también. Y actualmente vamos a ver dónde se ubicaban. Entonces, esta civilización helénica de la Grecia antigua se extendió por la península balcánica, las islas del mar Egeo y las costas de la península de Anatolia, en la actual Turquía, constituyendo la llamada Helade. Ahí podemos observar dónde está actualmente Turquía, ahí era donde se asentaban estas civilizaciones. Ahora bien, la civilización griega surgió de la reunión de diferentes pueblos que se asentaron en la región de la península balcánica hace unos 4000 años. En su territorio accidentado, la agricultura fue una de las actividades que contó con pocas áreas disponibles para la siembra.
Por otro lado, el acceso a diferentes mares y regiones hizo del comercio una de las actividades más importantes del mundo griego. Mucho comercio por estar cerca del mar, ¿sí? Muchos recursos de la costa. Finalmente vamos a ver lo que son la influencia de esta cultura griega. En Atenas se acuñaron las bases del concepto de la democracia. Ojo, la democracia. Además, varias instituciones representativas griegas son vistas como gran fuente de inspiración para algunos gobiernos contemporáneos, ¿sí? Ellos ya hablaban sobre establecer asambleas, sobre establecer repúblicas. Entonces, aquí ya entra netamente lo que es el ámbito de la democracia, ¿sí? Ellos ya tienen noción e idea sobre la democracia. La matemática y la geometría de estos pueblos trajeron muchas teorías, fórmulas y ecuaciones estudiadas en nuestras instituciones educativas. Y también pues en lo que es el arte. En el arte, la escultura y la arquitectura se revela un complejo sentido estético que todavía fundamenta las nociones de belleza de buena parte de la civilización occidental. Entonces ellos tenían un concepto de lo que es estética, de lo que es belleza, que ha trascendido hasta la actualidad. Bueno, muchachos, para concluir con este tema, vamos a ver que la historia y la historiografía son dos términos diferentes, pero que se relacionan. La historia, pues, netamente es la ciencia social que estudia los acontecimientos del pasado, mientras que la historiografía es el uso de técnicas y métodos para describir la historia. También hablamos sobre el papel de la mujer, el protagonismo de la mujer en la historia, y vemos que a lo largo de la historia la mujer ha necesitado respaldarse de una figura masculina para poder tener algún tipo de actividad social. Entonces, a raíz de eso, pues la mujer empieza a querer un cambio y a ser notada como un agente social solo, o sea, valerse por sí misma, para poder después pasar a un agente político, tener participación dentro de la política. Es importante mencionar aquí que hay algunas mujeres que han sido importantes en la historia, que han tenido sus ideales, sus pensamientos, pero lamentablemente la historia mismo pues no les ha dado la importancia que se merecen, ¿no? Y pues han sido algo minimizadas y hasta desconocidas. Tal es el caso de Juana de Arco, Ana Bolena, Marie Curie, Mata Hari, Frida Kahlo, la princesa Diana y demás personajes femeninos que han estado inmiscuidos no solamente en la política, sino también en aspectos científicos, en aspectos literarios y demás, ¿sí? En cambio, en nuestras tierras, en Ecuador, las representantes han sido activistas indígenas también. Por ejemplo, tenemos a Dolores Carcuango, tenemos a Tránsito Amaguaña, que han buscado, o sea, el beneficio de sus comunidades, así como de las mujeres, y también en aspectos de educación, que sus comunidades se eduquen. También tenemos otras mujeres que han tenido pensamientos de libertad, que han sido los pilares fundamentales para la liberación, para la independencia. De igual manera tenemos representantes en el ámbito literario, mujeres que se han puesto a escribir, que han sido muy eruditas en el ámbito literario, como es Dolores Galindo, que ha sido una excelente poetisa. De igual forma, pues tenemos a Matilde Hidalgo de Procel, que es una de las figuras más representativas dentro del ámbito político, porque ella es una mujer que ha sabido estudiar y también que ha tenido la libertad de votar, de sufragar. Esto les menciono porque ella ha seguido pues el programa de Eloy Alfaro, porque Eloy Alfaro pues es uno de los presidentes que ha tenido mayor alcance para que la mujer pueda estudiar, instaurando así educativas femeninas, y Matilde Hidalgo de Procel es una de las mujeres que ha estado encaminada ahí con Eloy Alfaro, o sea, en el gobierno de Eloy Alfaro. Es importante mencionar que actualmente la mujer goza de libertades políticas, libertades económicas, pero sin embargo, pues hay mujeres que han sido minimizadas dentro de la historia y que son desconocidas, lamentablemente. Bueno, para finalizar vamos a hablar de los aportes de las culturas fluviales, de las culturas antiguas, y tenemos que China tiene algunos aportes en cuanto a los textiles, tenemos el uso del algodón, de la seda, en otros campos como la brújula, el compás, el sismógrafo, tenemos la Gran Muralla China, la pólvora, la porcelana. India, en cambio, tenemos de India algunas otras cuestiones como la arquitectura, desarrollo arquitectónico de los templos,
y tenemos también que ellos implementaron lo que son los números arábicos, conocidos actualmente, ¿no? También crearon lo que es el ajedrez y tuvieron aportes en lo que es la trigonometría. Mientras que los egipcios pues se desarrollaron en el campo médico. Yo les mencionaba que ellos eran tan conocedores de la anatomía que pues podían curar ciertas enfermedades. Y también algo importante es la momificación, que es relevante de esta cultura, al igual que sus pirámides, que viene a ser en el campo de la arquitectura. De igual forma se desarrollan lo que son los jeroglíficos como una forma de lenguaje. Y pues también otra cuestión eran los embalses, o sea, las balsas para poder navegar y así comercializar. La otra cultura es Mesopotamia. Mesopotamia, en cambio, es muy importante dentro de lo que es la escritura, porque es la primera cultura que tiene una escritura, ¿sí? A través de las tablillas de arcilla con cuñas, pero realmente esto era un sistema contable, ¿no? También ellos implementaron las leyes como el código Hammurabi, en el cual dice ojo por ojo, diente por diente. También implementaron lo que son los pagarés y la letra de cambio. Y de igual forma tenían un desarrollo en lo que es la astronomía, ¿sí? También vemos que ellos también tenían aportes en lo que es la arquitectura con los zigurats, que son los observatorios que les menciono. Finalmente vamos a ver sobre Grecia, que Grecia tiene una influencia tenaz sobre el mundo occidental. Entonces ellos pues implementan lo que es el teorema de Pitágoras, también lo que es los cálculos de la circunferencia terrestre, también lo que son las constelaciones, las estrellas tenían desarrollo astronómico, pero lo más importante y radical de ellos es que el pensamiento filosófico pues trasciende y se desarrolla en Grecia. Entonces tenemos representantes notables como son Sócrates, Aristóteles, Platón y demás pensadores que a final de cuentas pues lo que se construye es el pensamiento de la democracia. Y también otra cuestión que ha trascendido es los aspectos estéticos y de belleza, que hasta hoy en día están vigentes en nuestras sociedades. Son de Grecia. Eso, muchachos, espero que me hayan entendido y nos vemos la siguiente clase.